35, 35 minutos de la hora 16 en todo el territorio nacional. Vamos a ir a la primera columna del día de la fecha. Vamos a hablar un poco de economía con nuestro profe Luis Lacorrer. Buenas tardes, profe, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buena, Genaro. Bueno, depende del cristal con que lo mires, ¿sabés? Vos, con el cristal que vos mirás seguramente va a estar bien, ¿viste? Y seguramente yo lo miro mal. ¿Con qué cristal lo miro yo? ¿Con el león? Con el cristal con peluca. No. Para mí la situación no está tan bien. Pero bueno, vamos a contarle a la gente qué vamos a hablar hoy, Luis. Sí, justamente yo lo que quería hablar era sobre esta situación que yo insisto, ¿no es cierto?, de que cada día se agrava más el estado de la salud del pueblo argentino, y justamente quería hacer referencia a esto, de lo que significa esa política de Milei, lo que yo denomino el plan masacre y la marcha que llevamos hacia el abismo, como para tratar de entender y no solamente mencionar y describir cosas que ya la gente lo sabe, en todo caso reafirmar eso, pero entender por qué pasa lo que pasa hoy. Porque hoy por hoy cada vez está más claro que la gran mayoría de la gente, porque lo dicen todos, lo dice la calle, lo dicen las encuestas y las estadísticas, que los ingresos son cada vez más insuficientes y no alcanzan para satisfacer las necesidades elementales de la población, de la gran mayoría de la población, pero además agravado por la pérdida directa de fuente de trabajo o la posibilidad cierta de perder esa fuente de trabajo porque se siguen cerrando fábricas y se siguen perdiendo puestos de trabajo, y la imposibilidad de cubrir con ingresos los requerimientos esenciales: alimentación, vivienda, salud, servicios públicos, movilidad, impuestos, un endeudamiento creciente. Es decir, ya existen muchos elementos que indican de que la sociedad o la gran mayoría de la sociedad no da más, ¿no? Esto no es algo nuevo, lamentablemente. Yo insistía cuando comenzó el gobierno en que esto iba a suceder. Lo tenemos seguramente en columnas que hemos hablado en esos momentos, porque ya se preveía por las medidas que se iban a tomar y por los funcionarios que iban a designar, ¿no es cierto? Hay ahora sí una realidad que no solamente, salvo algunos sectores muy fanáticos y fundamentalistas del gobierno que tratan de negar esto diciendo, bueno, que se han sacado 15 millones de argentinos de la pobreza, que si ha bajado el consumo de alimentos es porque ha aumentado la compra de autos y de casas. Es decir, como que la gente ahorra un poco y con eso compra, dice, como dijo Caputo, en 2 o 3 meses se compra una moto o se compra un auto. Salvo esas miradas que son hasta parece, ¿no es cierto?, una hipocresía y una perversidad tremenda. Todos los indicadores nos dicen que ha habido una fuerte pérdida de poder adquisitivo de muchos sectores. En el sector privado los asalariados han perdido, pero mucho más en el sector público, ni hablar los trabajadores precarios. O sea, han perdido sus ingresos a partir de la inflación que ha venido sufriendo, que si bien se ha temperado respecto de los primeros meses de este gobierno, es indudable que el poder adquisitivo no se recuperó nunca. Entonces, acá en la familia tienen dificultades, el 80% de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. Algunos se endeudan y no pueden ni siquiera después pagar las deudas. Entonces, esta realidad es la que digo que no se puede negar. Y el tema es que no se puede asignar esta situación que se está agravando cada vez más con el mismo argumento del principio, decir, bueno, que la culpa la tiene el gobierno anterior, ¿no es cierto? Porque ya pasaron más de 2 años y las cosas son más graves, o sea que ya han tenido tiempo de demostrar y no van a demostrarlas porque las medidas apuntan a agravar la situación. Tampoco se puede decir que, bueno, que es producto del destino, de la casualidad, mucho menos de alguna catástrofe natural, que como se podría poner como argumento, ¿no es cierto? Tampoco se puede poner como argumento, como algunos tratan de criticarlo, pero por arriba nada más, que acá hay errores en las políticas aplicadas. Errores no se pueden dar a estos niveles digamos, de decisión política a nivel nacional, y mucho menos sosteniendo y manteniendo la misma política. Estos no son errores. El desastre actual que estamos viviendo, es el producto buscado por un modelo económico impuesto por los sectores más poderosos que yo he venido señalando. Ellos lograron poner a la democracia, a los partidos políticos mayoritarios, lo que llamo la partidocracia, al servicio de sus intereses. Y han impuesto este modelo, yo llamo neocolonial porque no lo definimos los argentinos, que concentra las riquezas que tenemos, riqueza física y riqueza monetaria, en un sector minoritario y parasitario que después se lleva esas riquezas afuera. Entonces, el problema
problema central no pasa por cuestiones pequeñas, menores, superficiales, sino que pasa por las decenas de miles de millones de dólares que nos saquean financieramente y nos saquean materialmente. Esto está mostrado por las estadísticas. La fuga de capitales continúa. El año pasado hubo casi 40.000 millones de dólares que se fugaron al exterior. Esto es una cifra inmensa que nos podría haber solucionado. En un solo año se fueron esos. Y esos dólares, ¿de dónde salen? Nosotros no los fabricamos. Eso lo logramos o con una balanza comercial favorable o porque el Estado se endeuda con el exterior. El Estado toma deuda para que los saqueadores se lleven los dólares y en última instancia después recarga esa deuda para que la pague el pueblo argentino. Esto que viene sucediendo desde hace ya gobiernos anteriores se ha profundizado porque estos sectores en los últimos 2 años, a través de este gobierno, han resuelto profundizar este modelo que yo llamo de extractivismo depredador. Extractivismo porque se extraen recursos que ya existen, pero se traen a un ritmo que después no se pueden reponer, ¿no es cierto? Y los saquean. Pero esto se da porque hay medidas, porque hay políticas, porque hay leyes, normas, que no pueden traer otro resultado que esto que estamos viendo, viviendo y sufriendo. Porque, ¿qué puede pasar si el gobierno, por ejemplo, tomó una decisión, la primera decisión de hacer una devaluación de más del 118% de golpe? Si no, se dio, por supuesto, los primeros meses, a partir de esa devaluación del peso frente al dólar, una inflación elevadísima. Y esa inflación elevadísima significó una transferencia de ingresos de los sectores mayoritarios hacia los sectores más concentrados. Y esa transferencia de ingresos ya llevó a un fuerte empobrecimiento de una parte importante de la sociedad y no se volvieron a recuperar esos ingresos. Entonces las medidas que se tomaron de dejar libres los precios, pero a la vez controlar los aumentos de salario, es decir, prohibir aumentos de salario que arreglaran las empresas con los trabajadores en las paritarias, el gobierno las prohibió, le puso tope, entonces obviamente que buscaba ese empobrecimiento. Y eso generaba como consecuencia que caía, y como sigue cayendo, el consumo interno en la población. O sea, se consume menos. Obviamente que si se consume menos, el mercado no da para todo y las que van cayendo son las empresas más pequeñas, las que no tienen menos espalda, menos capacidad competitiva, y eso es lo que da como resultado que a esta altura ya se conoce, ya la cifra, ¿no es cierto?, que alrededor de 300.000 puestos de trabajo formales se han perdido. Puestos de trabajo formales significa que tenían todos los derechos de la ley, todos los beneficios que tenía la ley laboral, y que eso seguramente, en la medida que siga este modelo, no se van a recuperar nunca más. O sea, significa que tenemos 300.000 familias directas en la calle. Entonces, esto es lo que yo llamaba el plan masacre, porque esto no se da por casualidad. Este es el resultado buscado. ¿Por qué dirán algunos por qué va a buscar esta masacre social? O sea, que termina de romper la estructura económica y social que nosotros tuvimos durante medio siglo en Argentina y que empezó a adherirla de muerte la dictadura. Termina de destrozar esa estructura social que se basaba en una industria, en comercio, en construcción, en actividades que, por un lado, generaban empleo de calidad, y generaba mejores ingresos y generaba más ocupación. Entonces, esto fue lo que más se perjudicó y se benefició aquellas actividades que son extractivismo puro, sacar recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia social? Bueno, que hay mucho más pobreza y problemas reales, graves, como ser, por ejemplo, bueno, la mendicidad, el tema de tasa de suicidio en jóvenes que empiezan a hacerse, en el caso de Entre Ríos, ¿no es cierto?, ha aumentado mucho la tasa de suicidio, sí, como aumenta la mortalidad infantil, los viejos se nos mueren antes, porque están sometidos a condiciones donde no pueden o alimentarse bien o curarse bien. Y hay medidas que afectan directamente a los sectores vulnerables como los discapacitados. Entonces acá hay beneficiados y perjudicados, porque no todos se perjudican. A nivel de ramas económicas, nosotros hemos hablado, ¿no es cierto? La economía crece un 3 o un 4% el año pasado, pero dentro de eso hay algunos que crecieron un 13, 20, 25%, y hay otros que cayeron. Justamente las ramas económicas que crecieron fueron las de extractivismo depredador, la mega minería a cielo abierto, la monoproducción de transgénicos, con uso masivo agrotóxico, la extracción de petróleo a través del fracking. Pero esto beneficia a un sector, una minoría, digo yo, muy selecta y poderosa de actores sociales, porque no cualquiera puede poner una mega minera o una petrolera
o controlar el comercio exterior de cereales. Eso queda para muy pocas corporaciones. Y la gran mayoría, que tiene que ver más con las actividades dirigidas al mercado interno, como la industria, como el comercio o como la propia construcción, ha sido perjudicada y es el sector que da, lamentablemente, que da más cantidad de empleo. Entonces, no es casual esto porque son medidas que se han tomado. Si cae la demanda, y por otro lado, hemos hablado también cómo se promueve la importación de productos que vienen a competir con los productos internos, pero a competir en condiciones artificialmente desiguales, porque el dólar se mantiene barato artificialmente. Y al mantenerse barato el dólar, todo lo que compremos afuera es más barato. Entonces eso hace que en un mercado interno achicado y con la competencia desigual de las importaciones, y bueno, que desaparezcan decenas de miles de empresas, fundamentalmente pequeñas, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros estamos viendo cómo se destruye esa estructura económica, ese tejido social. Por eso digo que esto es un plan masacre desde el punto de vista de la sociedad, pero también desde el punto de vista del territorio y del ambiente, porque se hacen acciones de gobierno y algunas cosas no por acciones sino por omisiones, como dejar, por ejemplo, que se quemen grandes sectores de la superficie, fundamentalmente en la zona de la Patagonia, pero en otros lugares también, para que en esos sectores que estaban protegidos, ¿no es cierto?, por la ley de bosque, queden a merced, en todo caso, de grandes inversores que le den otro sentido, pero eso afecta a nuestro territorio, nuestro ambiente, pero las actividades que más se priorizan son aquellas que están destruyendo nuestro suelo fértil, que para recomponerlo puede llevar cientos de años. Están destruyendo, ahora van a avanzar más todavía en la destrucción de glaciares, con la aprobación reciente de la ley, de la reforma a la ley que protegía los glaciares, que es tremenda lo que están haciendo. Obviamente que va a haber ahora demandas ante la justicia para que no se apliquen porque es inconstitucional y porque viola un montón de acuerdos. Se destruyen humedales, se contaminan cursos de agua dulce, se saquean recursos que no se van a poder reponer por cientos, por miles o por millones de años. Esto es lo que nosotros decimos también masacre del ambiente. Y además esas actividades contaminan en escala gigantesca, porque el tema de los agrotóxicos, hay un envenenamiento de la tierra, de los cursos de agua, del aire y de la misma gente. Pero también, por ejemplo, la megaminería contamina con cianuro la fuente de nacimiento de los ríos de las altas montañas, que después riegan gran parte del territorio y llegan a brindar agua potable, por lo menos hasta ahora, a más de 7 millones de personas. El fracking, por ejemplo, cada pozo se utiliza, 20 millones de litros de agua con 600 químicos tóxicos que van contaminando todos los acuíferos. En toda esta zona, eso hace que sea imposible, muy difícil, la vida después de esas actividades. Entonces, esto es lo que nosotros no decimos exagerando, decimos el plan masacre del ambiente, del territorio y de nuestra soberanía, porque se han aplicado medidas, leyes, acuerdos que están haciendo como ahora que se está tramitando con Estados Unidos o como el que se vino con la Unión Europea, donde entregamos la soberanía a las corporaciones, a otros países, perdemos la soberanía como nación, ¿no es cierto? Se da la soberanía a instituciones y organismos que tienen otro objetivo que no tiene nada que ver con el bienestar de los argentinos, porque ellos buscan quedarse con nuestras riquezas, esto ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Recursos que son esenciales para la vida escasean en el planeta y esa minoría privilegiada del poder mundial busca apoderarse de esos recursos estén donde estén. Y nosotros lo que estamos haciendo le estamos regalando esos recursos, ni siquiera rematamos o vendemos, le regalamos esos recursos, porque le damos leyes que le dan todo tipo de beneficios que no le dan al ciudadano común. Por ejemplo, yo he comentado, ¿no es cierto?, una vega minera gasta, puede secar un lago, un río, y gasta cantidad de energía eléctrica, igual que toda la provincia donde está radicada esa empresa, y no paga cero de impuestos sobre esa energía que utiliza. Y nosotros la energía que usamos en el domicilio, estamos pagando una carga enorme de impuestos. Entonces, las medidas que se toman no se toman por casualidad, no es por error, sino que este es el resultado buscado. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, que los recursos queden para el saqueo y que nosotros no lo utilicemos. El tema es que, nosotros decimos, bueno, pero estamos en democracia, pero el tema es que el poder económico ha capturado a los tres poderes del Estado Nacional, porque el poder ejecutivo y los sectores y los cargos clave, los lugares clave, que es el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, el Viceministro, el Secretario de Hacienda, el Presidente del Banco Central, el Vicepresidente del Banco Central, el Directorio y hasta el Canciller, son ex empleados que, bueno, van al Estado y después se van
de la JP Morgan, que es una de las, digamos, de la banca pirata más poderosa del mundo, que no les interesa para nada resolver el problema de los argentinos, sino que estos que vienen a ocupar estos cargos, vienen a tomar medidas a favor de esa banca usurera internacional. Y por eso es que nosotros estamos dándole desde el Estado intereses altísimos a esos sectores que vienen a poner la plata en el banco, pero en bonos del Estado, y después el Estado le garantiza dólares baratos para que se lleven esa plata multiplicada afuera. Entonces, este es el negocio que nosotros hemos venido señalando. Entonces nosotros decimos, no podemos estar esperando y no tenemos, afortunadamente, por lo menos esto es lo que dicen encuestas, indicadores de los últimos meses, de que el pueblo se está despertando, pues ya no da más, porque ya no puede, inclusive entre aquellos que tenían alguna esperanza y expectativa de que había que hacer esfuerzo y haciendo esfuerzo mejorar la situación. Yo lo que decía es, no, haciendo esfuerzo va a empeorar la situación. Y lamentablemente, ojalá me hubiera equivocado, pero lamentablemente es así, y todavía estamos a tiempo, porque todavía tenemos posibilidades, recursos, facultades, que nos puedan permitir hacer una sociedad distinta. Pero nosotros tenemos que cambiar esta marcha que llevamos hacia el abismo como sociedad, como nación, porque si no, no tenemos futuro. Si nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos que este gobierno sigue ratificando todo, profundizando, dice, va a seguir su famosa sierra contra el Estado. Sí, dice que iban a liquidar, el Estado, están liquidando las partes del Estado que beneficia a los sectores mayoritarios, pero están fortaleciendo la parte del Estado que le regala los recursos a estos sectores. Estamos endeudando al Estado para que se lleven los dólares afuera y después lo pague el pueblo argentino. Y siguen insistiendo en eso. Y hay una capa que decían que venían a combatir todo esto de lo que es la partidocracia, ¿no es cierto? Esta casta. Y resulta que se ha formado una supercasta que está plagada de corrupción, de estafa, que están todos los vinculados a los sectores de poder, ya tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. El poder legislativo funciona no en representación de la gente, representantes del pueblo, que según nuestra constitución el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Pero estos representantes no representan al pueblo, sino que representan a esos intereses o directamente los compran. Está claro, ahora ha salido a la luz, ¿no es cierto?, este estos negociados de crédito cuantioso, ¿no es cierto?, 300, 400, 200 millones de pesos a un diputado, a un legislador, a un funcionario, porque ¿y quién le da el crédito? El Banco Nación, el Banco Estatal, con nuestra plata. Y le da crédito, los créditos que se le dan coinciden con los momentos que tienen que votar leyes que son lesivas para la nación o para el pueblo. O sea que están trabajando con la billetera, con la plata nuestra, están pagando para que tomen medidas que nos perjudican a todos. Cada vez está más descubierto esto. Y lamentablemente los grandes medios de comunicación responden al poder y han sido muy tibios o han ocultado esto, o recién ahora están empezando a mostrar la puntita de la piola que muestra el grado de deterioro de las instituciones y de corrupción que hay. Y nosotros podemos hacer... Habíamos Podemos, dicho sí, que se habían cambiado los economistas, que se habían empezado a formar de alguna manera con una opinión crítica, ¿no? Bueno, pero más o menos para ir cerrando, Luis, porque ya tengo que cortar con otra columna, eh, eh, hablamos también que por ahí todavía hay chances de mejorar la situación a nivel, al punto de vista ecológico, ¿no? De poder salvar nuestros recursos. sí, yo lo que quería, bueno, para cerrar diciendo que nosotros seguimos teniendo, a pesar de todo este deterioro y de esta masacre que sufre la sociedad, el sistema científico, el sistema educativo, el sistema de salud, tenemos todavía recursos y capacidades para aspirar a lograr condiciones de una vida digna para todos. Es posible, porque de estos recursos que se van, pero podrían garantizar de cientos de miles de viviendas para los que no tienen vivienda, mejoras en producción de alimentos para nosotros, los argentinos. Tenemos energía, pero se exporta todo, o por lo menos gran parte, y nosotros estamos pagando el petróleo que acá se trae, el barril. En 10, 12 dólares el barril, le estamos pagando, reconociendo a 70, 80, hasta 100 dólares el barril. ¿Y quién lo gana? Lo gana un puñado de empresas. Entonces tenemos todo eso para mejorar. El tema es que primero tenemos que tomar conciencia que podemos hacerlo, pero tenemos que cambiar de rumbo. Si la sociedad que está despertando logra tener más información, se moviliza, se compromete y decide, puede evitar esta catástrofe, pero no esperar pasiva
que las soluciones vengan de arriba. Tenemos que cambiar la política, cambiar el rumbo, y podemos lograrlo porque tenemos como pocos países en el mundo, condiciones de población, de territorio y de capacidad de la población para hacerlo, ¿cierto? Yo simplemente quiero cerrar con esto que me parece indignante, que me parece el grado mayor de hipocresía. Cuando Milei llega a decir con mucho sarcasmo y con mucha perversidad, cuando le decían sí, pero los créditos que le han dado a los legisladores que apoyan a este gobierno, que son créditos con la plata de los argentinos, ¿no es cierto?, del banco, le dice, mire, ¿y qué problema hay? No mataron a nadie. O sea que claro que si no mataron a nadie pueden robar, pueden coimear, pueden hacer cosas realmente repudiables desde el punto de vista ético y moral. No mataron a nadie. O sea, esto es lo que, por un lado, ¿no es cierto?, me preocupaba, pero ahora la sociedad está reaccionando, de que la sociedad pueda haberse bancado un personaje de estas características y haber esperado y tenido confianza en que iba a hacer algo por ellos. No va a hacer nada, tenemos que hacer nosotros. Bien. Luis, te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo entonces con nosotros. Gracias, al contrario, un abrazo. Ahí estuvo con nosotros nuestro profe de